Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España. El ingreso mínimo vital establece así una renta garantizada en toda España que se considera como el mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad. El umbral de renta garantizada será de 462 euros. 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, ya sea un niño o un adulto, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales se añade un complemento de 100 euros al mes. Renta mínima vital, المساعدة الاجتماعية للعائلات ذوي الدخل المحدود. الخبر اللي يهضر عليه اليوم الإعلام بصفة عامة خوتي. بابلو إغليسياس، يعني وكنت أنا هضرت في واحد الفيديو وحطيت لكم الدليل، وبزاف اللي كذبوني هي الناس اللي كتخلص إيخو أكارغو. هضر عليهم هما الاولين. نهض البريه اشنو اللي فيها؟ مثلا فيها واحد جوج ديال الخانات باش نوافقوا على ان المركز ديال المساعده الاجتماعيه ولا السنترو ديال المركز ديال المساعده الاجتماعيه يعطي المعلومات ديالنا للضمان الاجتماعي. هذا هو الغرض من هاد الخانات اللي كاينين في هاد البريه مثلا. وكاينين جوج ديال الطرق باش الطرق من لينغريسو مينيموم فيتال اللي هي 1000 غادي توصل ل 1015، ربما توصل ل 1015 الله اعلم. حنا ما كرهناش توصل ل 1015، ولكن قال لك يعني هي تكون كومباتيبلي، يعني كومباتيبلي يعني تقدر تديها مع واحد المساعد 265 اورو، 1265 اورو. والعامل في الفلاحه في الكامبو عندنا في اميريا كيشبر تاع مينيما فيتال. المساعده اللي قلنا ان غادي تعطى للناس المحتاجين. اول حاجه باش نوضحوا المسائل، المساعده هذه غادي تعطى للناس اللي عندهم الاوراق ديالهم الاخوان، سواء الجنسيه او البابيل دو ريسيدنسيا، لارغا دو راسيون ولا ديال العام ولا ديال المكان. المهم الناس اللي بوراقهم او الناس اللي عندهم. ¿Qué os parece? Sí, la paguita que Iglesia anunciaba hace mucho tiempo. Vamos a ver. En principio, yo calculo que hay gente que está en una necesidad con esto de la pandemia y tal, que se han quedado sin poder tener acceso a poder trabajar, vender en un mercadillo y tal. Me parece justo. A mí el problema que le veo es, o dos problemas. Uno, que se convierta en una especie de, como era el PER en Andalucía, una especie de paguita y con eso te cogía el voto. Y la segunda parte es el efecto llamada de esta gente que dice, oye, que allí en España con 1000 y pico euros los tenemos asegurados. Tal. Yo conozco gente en las Navas del Marqués que no trabajan. No trabajan nunca, no quieren trabajar, ¿para qué? Le están pagando todo, le pagan la electricidad, el agua, el alquiler del tal, y no tienen por qué trabajar. Y aquello, claro, las Navas del Marqués le llaman las naves de Marrakech. Honorio, ¿qué te parece? Yo tengo una opinión. Yo aplicaría un peligro más a lo que tú has mencionado. Como es evidente que no tiene dinero para pagar ni siquiera los ETEs, ni la cantidad de bravuconadas económicas que el señor Sánchez ha lanzado desde que empezó la pandemia, es decir, como no hay dinero, en definitiva, es probable que ellos puedan utilizar esa partida de los presupuestos y desviarla a otros fines. Porque una persona en la España de hoy, con 400 y pico euros, no puede vivir. Luego, entonces esto es un espejo en el que se miran los más desfavorecidos, que son precisamente los que han salido en la segunda parte del vídeo. Yo creo que estos colectivos sí le dirán a Pablo Iglesias, Shukran Habibi, nos hemos puesto en casa, pero eso va a resolver problemas de la sociedad española, entendiendo y solidarizándome con las personas económicamente y socialmente más afectadas.
no solamente por la pandemia, sino por la vida en general, ¿no? Sí. Esto, Jorge, creo que en las aláuticas de Almería este tema está dando algún problemita. ¿Tú tenías referencias de ello? Sí, muy poca, pero es más para en el tema de los poder conseguir mano de obra si realmente se puede acoger a este tipo de cosas. Vamos a ver, coyunturalmente esto había que hacerlo. También es cierto que ya está haciendo algunas trampas, porque claro, ya hay una serie de medidas que ayuda en las diferentes comunidades autónomas. Por un lado, por otro lado, la ayuda que ahora existía por se integra dentro de esto, por lo tanto, si se vende como algo totalmente novedoso, de alguna manera es un complemento de lo que ya existe. Y la clave, creo que ha dado el apuntado, es que se convierta en algo desmotivador para la búsqueda de trabajo. Ese es el verdadero peligro. Porque en determinadas personas y tal, pues resulta que eso puede ayudar a apuntar la economía social. Entre una cosa y otra, puedan vivir sin buscar trabajo. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso a largo plazo. Y después, hoy hemos visto los datos del paro. Estamos ya en casi 3 millones de parados, sin incluir las personas del ERTE, que no sabemos de qué parte se va a poder vincular a su trabajo y qué parte se va a ir directamente al paro. Y que de alguna manera, una vez más, se hace imprescindible que haya una política de migración. No puede ser un coladero. Un país que tiene casi 4 millones de parados que realmente esto no se tenga en cuenta porque estamos llegando a que el 60% de la población aquí está pagada desde el Estado. Sí, al final no creo que la gente que realmente trabaja y que está produciendo dé para pagar tanto gasto. Va a ser muy difícil, con lo cual efectivamente yo no veo que... Además, si me permitís, hay una cosa que habría que matizar. Dice el señor Iglesias, estamos en un día histórico, un nuevo derecho social se puede considerar el mayor avance. Es mentira. En España han existido desde que terminó la guerra ayudas sociales en diferentes medidas y en diferentes grados. Como muy bien ha dicho Jorge, esto es una ayuda que está, digamos, presente en otro tipo de actuaciones de la administración en general. Yo no veo la necesidad de crear especialmente, se puede hacer de manera puntual para afrontar una crisis o las consecuencias de una crisis. Pero anunciar a bombo y platillo con esas palabras grandilocuentes con las que el señor Iglesias maneja la demagogia, pues a mí sinceramente me parece que no procede, no responde a un hecho real. La verdad es que nos ha traído a absolutamente. Eso es un ¿no? Y no, lo que estábamos comentando, yo quiero un poco dar un salto y ya antes de que ocurriera todo eso, y esto ha sido muy negativo, las medidas que se estaban tomando de subida de salario mínimo interprofesional, todo ese tipo de cosas, de alguna manera se han hecho muy precipitadamente. O sea, está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, pero tú, por ejemplo, no puedes meter en el mismo saco, es decir, por ejemplo, una persona menor de 18 años, gente sin absolutamente, que han abandonado los estudios y sin ninguna formación. Tienes que darle medidas para que puedan integrarse al mercado laboral. También el bajar de 55 a 52 años, el que se pueda cobrar indefinidamente hasta la jubilación por paro de
de larga duración. Y eso es muy desincentivador. O sea, realmente es preferible que tú ese dinero se lo estés dando a una persona que haga una contratación de un mayor de 50 o de 55 años para que estás haciendo un cambio sustancial. Estás pasando a una persona que recibe a ser una persona que contribuye. O sea, y eso es mucho mejor, incluso hasta para la propia dignidad de la persona, que resulta que ya se considera que con 52 años está excluida del mercado laboral. O lo mismo, vale, tú has decidido que tú vas a un salario mínimo interprofesional de 950 euros, pero si tú contratas a un menor de 18 años, que es un aprendiz porque es una persona que ha abandonado los estudios, que se tiene que incorporar al mercado laboral, que a la empresa le ayudes, de alguna manera le estés pagando el esfuerzo que hace de formación de esa persona y la falta de productividad que una persona sin experiencia tiene. Entonces, se ha hecho plaf de golpe, sin pensar en absoluto en la realidad del mercado, y eso ha hecho daño. Y después hay sectores más débiles que lo han acusado más, porque la mayoría de los sectores en sus convenios provinciales están por encima de esas cantidades. Pero o sea, no es por salir y cubrir el prime time de la televisión e intentar apuntarse una medalla, lo que tú no puedes es destrozar cosas absolutamente por nada. Y lo de la paguita esta, yo creo que es lo mismo. Es decir, si tú ahora la ayuda que dabas por hijo, ahora la incorporas ahí, estás haciéndote trampas al solitario. O sea, realmente eso no es de una manera decidida y estás negándole ayuda a las empresas, a los autónomos, para que se reincorporen a su actividad empresarial. Y en cambio, pretendes jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú sabes que ahí tienes tu caladero de votos y estás jugando no a mejorar la situación del país, sino a garantizarte una serie de votos. Esas son las preguntas que yo me planteo, reconociendo que no se puede estar de manos cruzadas ante una situación de 3.850.000 y tantos parados que daban hoy, más de todos los que están en ERTE, ¿no? Sí, si al final habrá no sé, calculo 5, 6, 7, 8 millones después de unos años. Va a ser una burrada. Bueno, mira, hay una clave muy importante que es cómo evoluciona el tema del turismo, que absorbe un porcentaje importante de mano de obra. Y posiblemente por eso estamos viendo ahora que han pasado de demonizarlo a querer acelerar para que se pueda salvar, si no salvar la temporada, por lo menos una parte de la temporada, e intentar minimizar los riesgos, que son grandes. Yo he estado en Argentina algún tiempo trabajando allí, y allí se conocía el fenómeno de los piqueteros. Los piqueteros eran cientos, miles de personas que están pagadas por el gobierno y no trabajan. Y eso los utilizan para llevarlos a las manifestaciones, para hacer actos de estos donde aplauden a la presidenta, para hacer huelgas. O sea, y eso viven solamente de la cesta y del salario este que les da tal. Yo no sé si lo que Pablo pretende es tener un empleo cautivo, un ejército de piqueteros como hay en Argentina. Bueno, lo de Venezuela va a ser más difícil, para que en un momento dado los trasladen y puedan ir dándoles voto cautivo, vamos, como en su momento era el PERE en Andalucía. Yo creo que ese es el peligro. Yo creo que no va desacertado. De hecho, se está hablando que aquí se ha estado desde determinados medios diciendo que el modelo era el venezolano, y lo que estamos observando en una serie de medidas, que el modelo es el argentino. El peronismo
ha traído lo peor. O sea, cuando tú estás en Argentina y tú estás en Buenos Aires, crees que estás en una ciudad europea, realmente hay un buen nivel, pero es sorprendente las consecuencias que tiene el peronismo, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo jodido es ver que cuando entrevistan a la mujer, bueno, a la compañera de Pablo, y habla del peronismo como que es una cosa fenomenal, como que eso es lo que hay que traer. O sea, los ejemplos que ponen son ejemplos ya no bolivarianos, son ejemplos de países fracasados. O sea, porque mira la inflación que había en Argentina. Yo cuando montamos en el 2004 por ahí, montamos la empresa en Argentina, me parece que estaba en la relación dólar-peso, era un 3 pesos, un dólar. Ahora me parece que está a 70, 80, vamos, o sea, si eso es lo que queremos hacer en España, pues bueno, pues... Bueno, tú no olvides que estamos en un gobierno que tiene poca experiencia profesional, pocos conocimientos económicos, y que necesita estar más baqueteado y más viajado. Cuando tú hablas de Argentina, o yo hablo de Argentina, es por la experiencia de cuando hemos estado allí, o en el caso tuyo cuando has montado allí la empresa, que es muy diferente a la visión que tiene estas personas. Es lo lamentable. Normalmente siempre uno espera que le gobiernen los mejores, siempre uno espera que el que está al frente de algo sea mejor que uno mismo, y lamentablemente esto no se puede decir de muchos de los que nos están gobernando ahora. Se salvan unas pocas personas, al margen de que coincida o no coincida con tu forma de pensar y tu concepto ideológico. Estamos haciendo un análisis puro y duro, como haríamos en la selección, en un proceso de selección de recursos humanos. Esas personas, en algunos casos, esos subsecretarios, directores generales y ministros, no superarían en un concurso de méritos de ser algo más que un concejal de pueblo. Yo comparto lo que estáis diciendo. Lo que pasa es que yo me planto en algo quizá nada estratégicamente complicado, ¿no? Es cierto que tenemos un gobierno formado por personas con muy poco bagaje, que además no proceden de campos profesionales donde hayan demostrado capacidad de gestión. Y yo ayer, en esta tertulia que tuvimos informal, vamos a decir, os preguntaba cuáles son las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez. Porque uno puede no saber, pero uno tiene que tener la capacidad de aprender y de aprender rápido, porque el tiempo es el que es. Si la referencia de estos señores son países como Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, ¿por qué no buscan otras referencias en las que se pueda aprender? Porque reactivar el mercado laboral no es fácil. Porque depositar, o sea, la confianza, depositarla en un sistema, no es una cuestión de azar, es algo, como sabéis muy bien, que se gana en el día a día. Y yo le decía a Joaquín, ¿qué quiere el turista? Ya que hablamos de turismo, que es el demonio que ha citado aquí el señor Ábalos por un lado antes de la pandemia y luego el señor Garzón. Es verdad que el turismo nos ha relegado a ser un país de servicios, pero tiene un pellizco importante en el Producto Interior Bruto. Y España viene explotando el asunto turístico desde hace muchísimos años, y creo que somos el país europeo con mejor infraestructura, y no me atrevería a decir otros sitios que no conozco, pero en fin. ¿Qué quiere el turista? El turista quiere tranquilidad, el turista quiere precios asequibles. El turista no quiere salir del hotel, irse a la playa y tener una manifestación en la calle que le interrumpe el paso. Correr el peligro de que le den un porrazo a los policías o una pedrada a los manifestantes. Quiere salir del hotel, irse al museo y no tener que sortear una calle porque ahí hay un señor que se está manifestando. Es decir,
quiere tranquilidad. Y cuando se sienta a comer, no quiere que le engañen en el precio, ni quiere que le intoxiquen con un producto en malas condiciones. Yo no creo que eso sea muy difícil de conseguir. Si lo que queremos es eso. Ahora, si eso no lo queremos, lo que hacemos es pelearlo, entonces alguien nos tendrá que poner un plan alternativo. Y luego, yo no soy economista ni sé nada de economía, pero el milagro de economía no existe, no hay una chistera donde sacar un milagro, no. Es contener el gasto al máximo. Contener el gasto al máximo. Generaciones y generaciones de españoles han trabajado muchísimas horas con sueldos muy cortos, pero sin embargo les compensaba, es decir, se iban abriendo cada día más esperanzas y se iban alcanzando un mejor nivel de vida. Y es cierto que en la comparativa con otros países europeos estábamos muy por debajo. Pero también es cierto que, por ejemplo, se produjo un milagro económico y subió la renta per cápita muchísimo y el país se mantuvo en unos niveles de avances sociales y económicos importantes. Entonces, todas estas ayudas de las que hablábamos al principio, yo creo que esto forma parte de una estrategia, lógicamente, para garantizarse el voto. Y creo que el escenario que ellos están buscando es un desierto, es un desierto donde la gente dependa de la subvención estatal y para de contar. Y si ese es el propósito, yo creo que van a fracasar. No sé, yo he escuchado frases de estos de los venezolanos, de los dirigentes y tal, que decían que realmente ellos necesitan que el pobre les vota a ellos, a la izquierda. Entonces, ¿qué necesitan para ganar elecciones? ¿Qué necesitan? Que haya más pobres que ricos. Porque la clase media generalmente vota a partidos centro o derecha, pero partidos de la izquierda generalmente antes votaba cuando había mucho obrero, pero es que ya no, había una época en España que no había ese obrero que era comunista o que votaba por ideología. Mira lo del barrio del Pilar que comentamos ayer. O sea, ese barrio del Pilar no es un barrio, es un barrio de gente trabajadora. Y en cambio han levantado una bandera a España de no sé cuántos metros, que eso no lo ha visto nadie en ningún sitio. Y la gente aplaudiendo desde las casas. O sea que esto está cambiando. Y por supuesto yo creo que sí, que a Pablo Iglesias le interesa una sociedad pobre, de mucho pobre, que sean los que le voten a ellos. Hay gente cabreada, porque la gente cabreada, ¿a quién vota? La gente cabreada y jodida no vota a la derecha, vota por culo a todos y vale, va a votar a estos que la líen. ¿Entiendes? Pero no sé, hay que ser hijo de puta para hacer eso, si eso es así. No sé, hablando claro. Esos son los propósitos. Habría que saber qué propósitos tiene cada uno, porque lo que estamos viendo hasta ahora es que Pablo Iglesias tiene las cosas muy claras, él consigue lo que quiere, de todos los fregados en los que se ha metido, él ha salido más o menos limpio y ha quedado detrás ahí el bufo. Y todavía no hemos visto al presidente del gobierno marcar una línea o desengancharse de esa manera de pensar, en fin, no hemos visto, no sabemos. O sea, el que tira de la cuerda es Pablo Iglesias y los otros van de comparsa, por lo que se ve. Ahora, Europa pinta algo aquí, nos puede intervenir de alguna manera. Yo no creo que los alemanes vengan aquí a resolvernos ese problema. Los alemanes vendrán aquí a quedarse con lo poco que funcione. Adif, o empresas, o Indra, o este tipo de empresas. ¿Qué te parece, Jorge? Yo que estoy de acuerdo en todo lo que estáis comentando, ¿no? Realmente, ¿cuál es el objetivo real de este gobierno? Pues la verdad es que a mí me abre muchas dudas. También, yo entiendo que hubiese estado cualquier partido que hubiese estado gobernando, hubiésemos tenido muchos problemas y muchas dificultades. No quiero a que esto se le tenga que achacar, pero sí es cierto que tal como se está
entendiendo la política, tal como se está entendiendo la política, realmente este gobierno lo vamos a tener difícil. O sea, esa salida de tono del otro día de Pablo Iglesias llamando golpistas a Vox, pues eso no está hecho visceralmente, es un tema reflexionado para tensionar, para crear un estado de opinión, y dice, ¿y eso era necesario? No. ¿En este momento es en lo que tenemos que estar? No. Entonces, ¿por qué se hace? Pues se hace porque realmente lo que tú piensas que debe de ser la política no es en absoluto coincidente con lo que esa gente piensa. Tú piensas que una mala política puedes perder muchas cosas, en cambio otra gente piensa que no tiene nada que perder y que este tipo de actuación con enfrentamientos, con crispación, pues resulta que es una forma de ganar votos. Y como lo que yo veo es que a pesar de que detrás haya 40.000 muertos y posibilidades de seguir contagiados, hay otras personas que todo eso es secundario, porque están en plena posición de campaña permanente. Eso es lo que yo veo. Sí, estos parece que hacen oposición desde el gobierno. La verdad es que sí se hace. Bueno, ya llevamos 28 minutos. ¿Qué titular das para rematar el tema este y hasta la siguiente tertulia? ¿Cómo lo titularías? ¿Cómo resumirías? Pues yo lo diría que aspiro al ingreso máximo vital, no al mínimo vital. Honorio. Yo voy a ser más drástico. Yo lo titularía el camelo de la renta mínima. Porque como no hay dinero no lo van a poder dar. Sí, yo estoy de acuerdo en que lo ves. Y si acompañas la segunda parte con todas las intervenciones de los moritos, pues vuelvo Shukran Habibi. Quiere decir gracias, amigo. Gracias, amigo. Bueno, hasta la próxima tertulia. Ha sido un placer. Hasta luego. Igualmente.